Buenas tardes a todos. Nosotros somos alumnos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de la Facultad de Ingeniería Topográfica e Hidrológica. En este video vamos a dar una introducción a la ingeniería de presas. La materia control de avenidas, impartida por el ingeniero Pedro Estrada. Primeramente vamos a empezar con la definición de obras hidráulicas. Las obras hidráulicas son estructuras construidas con el fin de capturar, extraer, almacenar, regular, controlar y aprovechar el recurso hídrico. Para su construcción se deben considerar parámetros y criterios de orden hidrológico e hidráulico. El objetivo de diseñar obras hidráulicas se fundamenta en la modificación de su curso natural en beneficio del hombre. Muchas de las obras hidráulicas que se diseñan y se ejecutan son de propósito múltiple, si bien la mayoría de ellas tienen como objetivo fundamental el abastecimiento de agua, tanto para la agricultura como para las industrias y usos urbanos. También pueden usarse simultáneamente como estructuras de control o regulación. Se consideran obras hidráulicas lo que son canales, presas, estaciones de bombeo, sistemas de abastecimiento de agua potable, sistemas de recogida de aguas residuales, sistemas de riego y los sistemas de drenaje. Bueno, ahora vamos a mencionar las finalidades de las obras hidráulicas. Esta se divide en dos, en las que son de aprovechamiento y las que son de defensa. Bueno, en el de aprovechamiento, en primera tenemos el abastecimiento de agua a poblaciones. Como bien sabemos, las obras hidráulicas para este fin de que son el abastecer de agua a toda una población, son de los fines más importantes que han surgido en la última década y desde antes, porque el uso que se le da y todos los pasos que tiene, como se ve en la imagen, que tiene que pasar el agua desde que es extraída del río, pasa por una planta de tratamiento, esta se distribuye, es almacenada y se distribuye finalmente al sector, puede ser a la población y para cultivos, como mencioné en el segundo punto, que son los de riego de terreno. Otro aprovechamiento que se le da a las obras hidráulicas, como son los sistemas de riego. Este es un recurso muy importante para el sector primario, ya que ellos son los que necesitan de una cantidad considerable de agua para que puedan producir sus productos. También encontramos la producción de fuerza motriz, que son las centrales hidroeléctricas. Esas centrales se encuentran en mayor parte o completamente en presas, ya que mediante el diseño de esta se realiza un diseño en el que se pueda generar energía eléctrica. Bueno, como observamos en la imagen, el agua, en una parte va a haber agua en movimiento que va a llegar a una turbina. Esa turbina va a generar un tipo de energía que va a ser transformada para luego finalmente ser mandada
como energía eléctrica a la población. Esto es uno de los aprovechamientos que más han tenido importancia también, ya que no solo se aprovecha la finalidad para lo que es una presa, sino que se pone otro beneficio más. También se encuentran las de defensa, que son contra inundaciones y contra asolves. Estas obras que son construidas en mayor parte pues en la construcción de presas satisface diversos objetivos, como son el de regular el escurrimiento superficial, compensando la abundancia de agua en algunas épocas del año, con otras de escasas lluvias. Al mismo tiempo también permite controlar los flujos excesivos en épocas excesivamente lluviosas o en zonas de lluvias torrenciales concentradas en pocos meses del año, y también para evitar avenidas e inundaciones. La evacuación de los caudales excedentes es pues inevitable, pero presenta además una característica como son los sobrantes, y mediante eso es donde se controla el curso del agua para evitar este tipo de finalidad. Bueno, ahora vamos a ver los elementos que conforman el aprovechamiento hidráulico, que son en general 7 los que agrupan y relacionan en el croquis siguiente. En número 1 tenemos a la cuenca hidrográfica. Como bien sabemos, una cuenca hidrográfica es una zona de superficie terrestre en donde las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. Es decir, es una superficie de embudo de territorio por el que escorre el agua desde las partes altas hasta llegar a un punto en común que se le conoce como salida, y de ese pues sigue a otro lado. Tenemos el almacenamiento, que es el 2. El almacenamiento formado por una presa es un sitio previamente escogido de donde se cambia el régimen natural de escurrimiento, el régimen artificial de demanda, de acuerdo con el fin o los fines a que se destine. Aquí es conveniente recordar que una presa consta en general de las partes siguientes, que es un vaso, una cortina, obra de desvío, obra de toma y obra de excedencias. En el punto 3 tenemos que son las de derivación o captación, que por medio de una presa se deriva el escurrimiento de un río hacia el sistema de conducción, que es el 4. El sistema de conducción puede estar formado por conductos cerrados o abiertos. Sus estructuras son sifones, caídas, gradas, etc. Conduce el agua desde el punto de derivación hasta la zona de aprovechamiento. En el 5, están los sistemas de distribución, el cual se constituye de acuerdo con el fin específico de aprovechamiento. Por ejemplo, canales de riego por gravedad, tuberías a presión para plantas hidroeléctricas y poblaciones. En el 6 tenemos la utilización directa del agua, la cual se efectúa también mediante elementos específicos según el fin que se trate. Por ejemplo, turbinas en caso de plantas hidroeléctricas, toma domiciliaria en caso de abastecimiento a poblaciones, y procedimientos directos de riego, que son los fines que mencionamos antes. Y por último está la eliminación de volúmenes sobrantes, lo cual se efectúa por intermedio de un conjunto de estructuras especialmente construidas al efecto, que son los sistemas de alcantarillado en caso de abastecimiento, drenes en caso de sistema de riego, estructuras de enfoque en caso de plantas hidroeléctricas.
Ahora vamos a hacer la definición de presas. Una presa es una estructura hidráulica que forma un almacenamiento previamente elegido, cambiando, como lo mencionamos, el régimen natural de escurrimiento al régimen artificial de la demanda de acuerdo a los fines que se destine. Una presa es una construcción que tiene por objeto contener el agua de un cauce natural con dos fines alternativos o simultáneos, según los casos, sea para elevar el nivel para que pueda derivarse por una condición que es la presión de altura, y la otra es formar un depósito que al retener los excedentes permita suministrar el líquido en los momentos de escasez o para amortiguar las puntas de las crecidas. En general, en cuanto la presa tiene una cierta altura, existe un efecto de embalse que puede ser predominante. De esto resulta que la función mecánica esencial de una presa es elevar el nivel natural del río, será para conseguir ese fin estricto o para obtener una capacidad de almacenamiento, de donde se deduce que la sobrecarga fundamental de la estructura será el empuje del agua, y este empuje determina su concepto resistente. Siendo la presa una estructura hidráulica, los distintos tipos posibles responden a las variadas formas de lograr las dos exigencias funcionales que ya mencionamos, que son resistir el empuje del agua y evacuar los caudales sobrantes. En cada caso, la importancia de estas dos premisas, junto a las condiciones naturales del terreno, que son las topográficas y geológicas, y las exigencias del uso del agua, dan una serie de condiciones que llevan a la elección de un tipo de presa más adecuado. De ahí la conveniencia de disponer de varios tipos para acoplarse mejor a las diferentes condiciones. Podemos establecer también la siguiente clasificación en cuanto a sus dimensiones. Las presas pueden ser bajas o altas, grandes o pequeñas. Las grandes presas, cuando cumplan al menos una de las siguientes condiciones, que son una altura superior a 15 metros, medida desde la parte más baja de la cimentación hasta la coronación. Otro punto es la altura comprendida entre 10 y 15 metros, siempre que tengan alguna de las siguientes características, como son la longitud de coronación superior a 500 metros, la capacidad de embalse superior a 1 hectárea por metro cúbico, o capacidad de desagüe superior a 2000 metros cúbicos por segundo. Aquellas que presenten dificultades especiales en su cimentación o sean de características no habituales, y el resto serían las pequeñas presas. Bueno, los estudios básicos previos al diseño de una presa. En primera instancia tenemos la topografía. En ese apartado deben obtenerse planos que cubren el área de embalse, el sitio de la presa y también las áreas potenciales de los empresitos o yacimientos. La ubicación de los pozos de exploración, zanjas y calicatas y otros puntos significativos como afloramiento de roca, deslizamientos, caminos y senderos que deben ubicarse en el plano. Debe hacerse topografía de detalle en el embalse, en la zona de presa y de los portosuelos ubicados en el perímetro del embalse. La topografía de la zona de presa permite determinar la posición de la presa y de las excavaciones necesarias, con lo cual se obtiene la ubicación de los materiales necesarios para la construcción. Además, se pueden estudiar obras hidráulicas, caminos de acceso, etc. Las fotografías aéreas son un apoyo importante a la caracterización del terreno.
ya que permiten el reconocimiento superficial junto a la topografía, como cubierta vegetal, zonas de drenaje, deslizamientos de terreno, zonas de falla, etc. Seguida tenemos la hidrología. Es los estudios de disponibilidad de recursos hídricos, que son los caudales medios mensuales y los medios diarios si se requiere. Y el estudio de crecidas. Como bien mencionamos, ¿no? Las lluvias pueden ser extraordinarias, puede ser una lluvia que es escasa. Tenemos también la geología. Deben prepararse mapas geológicos para el área de proyecto y área de sitio de presa. Los mapas de geología superficial que muestren la zona de rocas, rellenos según sus orígenes, tales como corrientes aluviales, glaciares, depósitos eloicos, etc. Mapas de geología estructural o tectónica, con las fallas geológicas, características de las rocas como su grado de fracturamiento o si son rocas descompuestas, zanjas lineales o hundimientos en el valle. Tenemos también la geotécnica, mecánica de rocas como primer punto, que es analizar la estabilidad de laderas en vaso y la garganta, generalmente formadas por macizos rocosos. En materia de mecánica de rocas, diseñar los tratamientos de inyección para impermeabilizar la presa, localizar y explorar eficientemente bancos de roca. La mecánica de suelos permite investigar las propiedades, índices y mecánicas de materiales térreos, como son los limosos, arcillosos o mezclados con granulares, que son aptos para el núcleo impermeable, y respaldos en el diseño de secciones de cortinas de la presa, de materiales graduados, así como los agregados para concreto. Y por último, la geofísica permite conocer la potencialidad de bancos de préstamos de arcilla y de grava arena. Lo mismo para determinar espesores de acarreos en los cauces de los ríos o para determinar espesores del terreno para la ubicación de estructuras. Y para finalizar, un estudio básico, el de sismicidad. Es de interés realizar un estudio de caracterización de la sismicidad de la zona, ya que puede ser que ésta se encuentre dentro de una región sísmica, y pues los estudios se realizan con el fin de proponer o de establecer durante la fase de diseño parámetros que sean de acuerdo a la región. Ahora vamos a mencionar los tipos de presa. Existen 3 tipos primordiales en los tipos de presa, y comenzamos mencionando el de gravedad. Este mantiene el agua gracias a su tipo de materiales, como son de mampostería o hormigones, cuando el peso de la presa es notable y sirve para, al componerse con el empuje, dar una resultante adecuada y francamente interior a la base de la presa. Son las de mayor volumen de hormigón y requieren terrenos resistentes para su cimentación. Las presas de gravedad dependen por completo de su propio peso para su estabilidad. Las presas de gravedad pueden ser a su vez macizas o aligeradas. Las macizas suelen consistir en un perfil triangular con suma de taludes del orden de 0,75 a 0,80 horizontal, aguas abajo, y algo más en terrenos difíciles o de alta sismicidad. El triángulo se le superpone un trapecio para el paso de la coronación y dejar un resguardo sobre el nivel máximo del embalse. Y las aligeradas tienen reducciones de hormigón, pretendiendo emplear mejor el material
Para equilibrar el peso que se quita con el aligeramiento, se le da un talud aguas arriba para disponer del peso adicional del prisma que gravita sobre él. Además, se distribuye la masa de hormigón de forma que se logre un mayor momento de inercia en la sección horizontal. Tenemos lo que son del tipo contrafuerte. El concepto estructural de las presas de contrafuerte consiste en un parámetro continuo aguas arriba, soportando a intervalos regulares por un contrafuerte aguas abajo. Es una versión aligerada de la presa de gravedad, como ahí se especifica en la imagen. Esos son los contrafuertes, el coronamiento, que los contrafuertes son los que reciben el empuje hidrostático del agua. Y por último tenemos las que son de arco bóveda. Estas utilizan una forma curva para la presa al objeto de transmitir el empuje al terreno en dirección e intensidad adecuada. Por su forma geométrica resisten y transmiten las cargas tanto a los yacimientos como a los estribos. Las presas arco pueden tener curvatura solo horizontal o doble curvatura. En las presas de arco gravedad, la acción de la curvatura es insuficiente para resistir el empuje y hay que dar a la presa cierto peso para que compense ese efecto. La estabilidad y resistencia se consigue por efecto del peso propio y del arco que transmite los esfuerzos a las laderas, por lo que se necesita un macizo rocoso resistente al momento de construir ese tipo de presas. También estructuralmente trabajan como un arco horizontal, transmitiendo la mayor parte de la carga a los estribos. Estructuralmente es la más eficiente que las anteriores, ya que esta reduce considerablemente el volumen de concreto. Finalmente veremos los elementos constructivos y estructuras auxiliares en las obras hidráulicas. Para comenzar tenemos el desvío del río. Para construir la parte de presa que está en el cauce es preciso desviar el río para trabajar en seco. Hay dos formas de dejar en seco la zona de obra, como son desviando el río totalmente por un cauce artificial o dejando seco solo una parte del cauce y concentrando el paso de la corriente por el resto, ejecutando así de forma sucesiva la obra. En el caso del desvío total del río, consiste en la ejecución de un cauce artificial, para lo cual hay que hacer una presa provisional que produzca el remanso suficiente para que el agua entre por el nuevo cauce, que es una conducción que transporta el agua desviada hasta un punto aguas abajo. A esta presa provisional de desvío se le llama ataguía. Como podemos ver en la imagen, aquí se ve la ataguía. Como ya mencionamos, es un remanso que debe ser lo suficiente para que el agua que llega sea desviada aguas abajo. Y en la parte de abajo tenemos lo que es la llamada contraataguía o ataguía aguas abajo. En cauces es de bastante pendiente. Esta puede hacer innecesaria la contraataguía, pero cuando la pendiente es suave e inevitable, la conducción de desvío se puede hacer en presión o sin presión. Drenaje en presas de fábrica. El hormigón es un material poroso. Los poros no están aislados, sino unidos unos contra otros, formando conductos por los que se puede penetrar el agua si se le deja el tiempo necesario.
Al sumergir en agua un bloque de hormigón, el agua tardará en penetrar en los poros, pero dando un tiempo suficiente, el hormigón acabará saturándose. En ese momento, en los distintos huecos se establece la presión hidrostática, por lo que no es necesario que exista una grieta para que el hormigón adquiera presiones internas. Su propia estructura porosa conduce a ello siempre que dé tiempo. Cuando el agua se filtra a través de un dique permeable, se forma en su interior una red ortogonal de líneas de corriente que marcan las trayectorias de las partículas de agua, con el fin de minimizar esta presión intersticial. Se dispone a cierta distancia el parámetro de una serie de drenes verticales equidistantes entre sí. Estos atraerán las líneas de corriente que tienden a seguir el mínimo camino de filtración. Luego tenemos las tomas de explotación. Las tomas de explotación son estructuras hidráulicas que nos permiten retirar el agua del embalse para conducirla por gravedad a la planta de tratamiento, o las estaciones de bombeo, abastecimiento o salto hidroeléctrico. Por lo tanto, debe ser ubicada de forma tal que permita obtener el agua a varios niveles en el embalse, que a su vez retiren el agua por gravedad hacia su destino próximo. Otro elemento son los aliviaderos. El aliviadero es la obra más propiamente hidráulica de las presas, pues su misión es derivar y transportar el agua sobrante, anulando o reduciendo su energía al reintegrarla nuevamente al cauce, para evitar perjuicios a la propia presa y a los bienes y personas situados aguas abajo. Sin él, la presa quedaría reducida a pura estructura resistente. El aliviadero, con sus exigencias funcionales y de espacio, influye y hasta condiciona la estructura resistente, motivando muchas veces la elección de su tipo. Para concebir y proyectar los aliviaderos de una presa hay que plantearse tres problemas fundamentales, que son: 1. Crecida máxima previsible. 2. Características del conjunto embalse aliviadero cauce. Aguas abajo más adecuadas para hacer frente a dicha crecida máxima y a otras más frecuentes. Y 3. El reparto de caudales a evacuar entre los distintos aliviaderos. En un elemento tan fundamental como el aliviadero, tropezamos con un inconveniente grave. Es difícil predecir la crecida máxima que se ha de evacuar. Un aliviadero está formado esencialmente por una toma que sirve para derivar el agua de embalse, una conducción más o menos larga que transporta el agua hasta el punto de restitución elegido, y la obra de reintegro del agua al río. Y finalmente tenemos los que son los desagües. Además del aliviadero de superficie, la presa debe contener otros desagües a ciertas profundidades, pudiendo ser estos de diferentes tipos. Desagües de fondo son aquellos situados por debajo de las tomas de explotación, son de instalación obligada y sus funciones son permitir bajar el nivel del embalse por debajo de las tomas de explotación para su revisión o cuando ocurre alguna anomalía importante en el comportamiento de la presa o del embalse. Ante un defecto de comportamiento de la estructura puede bastar un descenso relativamente moderado. Si el defecto es grave, habrá que proceder a un vaciado importante, pero que muy rara vez será total. Si se trata de una filtración importante, para lograrla disminuirla sensiblemente será preciso bajar el embalse de forma notable, hasta cerca del nivel donde ocurre la filtración. Ayudar a realizar la operación de cierre del desvío del río en la fase de la obra. La limpieza de los
sedimentos acumulados en el fondo del embalse en la proximidad de la presa. Y finalmente, los desagües intermedios, que son de medio fondo o profundos, pueden existir o no. Están más bajos que el aliviadero de superficie y más alto que las tomas de explotación. Tienen un carácter mixto y, según los casos, se acercan más a la función de vaciado o a la de evacuación de avenidas. Tanto en uno como en otro caso son carácter complementario del desagüe de fondo o del aliviadero y con importancia relativa variable. Bueno, hasta aquí llegamos con la actividad. Espero que sea de su interés y muchas gracias por el video. Nos vemos en la próxima.